Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Cristiano Cotidiano. De vuelta, después de El receso mundialista. el receso mundialista. Nos pilló ahí. Nos pilló, ¿no? Volando bajo. Mal parado. Estuvimos ahí, pasaron cositas en el camino, pero aquí estamos de vuelta. Con capítulo secreto. Capítulo. Oh, capítulo ahí. Solo para Otro para los que están en Patreon. Otro más de esos que no ven la luz. Pero. ¿Por culpa de quién? De los invitados. Así que esperamos reivindicarnos, por eso trajimos un invitado de calidad. Directamente de Mira. Curazao. De Cabo Verde. De Cabo Verde. Verde. Curazao. Del Congo. No, No, sí. no, tú soy como de Curazao. No, soy como de Argelia. Como de Egipto. Hawái. No, como de Hawái. No sabría decir. Como de. Sí, como polinesio, Como de ¿no? Como Nueva Zelanda. polinesio. Como de sí, Nueva como Zelanda. de Samoa. Samoa. De samoano, de samoano. Cuando tenía el pelo largo parecía Como samoano. el sobrino de la roca. De Isla del No, Paz. tenemos un invitado. El hijo Fenomenal. de Lennox. Ahí está el hijo de Lennox. No. Javier. ¿Cuál es tu apellido, Javier? ¿Cuál de los dos? El Ramos. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo Ramos. cuando? Javier Ramos. Con la mamita, no. Como Sergio Ramos. Javier Claro. Ramos. Javier Ramos, un aplauso al Javier. Hermano del pastor Fernando Ramos. Hoy de verdad tu hermano se llama Fernando Sí, Ramos. se llama Fernando Ramos. Cuñado de Sergio Ramos. Es futbolista. Mira, nosotros a Javi lo conocemos de chiquitito. Ahí van a aparecer una imagen. Cuando estaba en Curazao. Oye, no me si no lo voy a poner. Hoy se van a ¿Para hacer qué? Ahí con las pestañas, pero con cucharita así. Ahí. No, era ahí una guagua bonita. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por ¿Qué pasó en el qué? camino? Y ahora vamos a poner una imagen de cuando estaba grande ya en la iglesia. Ahí con la chasca larga, Ah, verdad. con gorro de lana, Vamos a poner el sticker. vestido de negro. Hoy tú te andás de Encapuchado. negro siempre. Toda mi ropa era solamente negra. No ocupaba nada más. Los calcetines eran negros. Pero eran blancos. Negro pero blanco. El calcetín negro era un blanco. Calzoncillo blanco pero negro. Andaba con los mismos calcetines toda la semana. Estamos contentos, Javi, de invitarte. Estábamos nosotros. Había uno, obviamente, hay uno que siempre. ¿Tú sabes qué? el no que te vas a nos decir. quiere. Mira, después te voy a mostrar los mensajes. Después te lo veamos. Hay uno Sí. ahí que no Pero quería que bueno, estuviera acá. todos apelamos para que Dios estuviera acá. Los de verdad apelamos. Qué mentiroso. Mira, ahí está el mensaje. Mira, Ahí, te voy a ahí mostrar está, el ahí está el mensaje. Desmitificamos. Yo podría, pero estaba grabando. Así que Puso. no podemos mostrar nada. Oye, ¿y no hay otro que el Javi? Mira. ¿Eso sabes quién dijo eso? Está claro. Yo lo Patricio defendí. Drum. Patricio Drum, sí. No. Llevando la contraria. Jamás, jamás. No, pero Javi es un gran valor ahora aquí dentro de la iglesia. Ahora. Ah, sí. No, ahora porque Ahora. antes no. Antes era No inmundo. valía nada. Pichón de sonidista. Pichón ¿Sí? de ingeniero de sonido. Yo creo que más de que sonista, de monitoría. El hombre es el rey de la monitoría. Se los Ahí- paseó a todos en la monitoría. Ahí, fondeadito al lado del escenario. ahí. El ninja, el Comiendo- ninja. comiéndose El el ninja pan. que siempre quisimos tener, que nunca tuvimos. Oye, yo le hago señas, nunca mira así. A mí siempre está ahí ¿Para qué? Bo? Está 10-4, ahí- conmigo siempre está Está ahí viendo partido domingo en la mañana. Vivaldi. Siempre está Sí, Vivaldi. ahora el mundial, viendo partidito ahí. No, pero también queremos que nos conté un poco también de todas las cosas que has vivido. Porque tú te veis bien adulto, pero soy chico de edad. Sí, yo tengo 20 años nomás. Mira, 20. Preséntate para tu público, para la gente que no te 20 conoce. Nombre Hola, completo, nombre completo. hola, ¿quién eres? Me llamo Javier Maximiliano Ramos Yafken. Tengo 20 años y sí, soltero. Sin hijo. Sí, sin hijo. Ah, claro. Lo dudé. Como tiene que ser. Se supone que sí. Como tiene que ser. ¿Y tenéis algunas tierras ahí? Marichihue, mira, Marichihue. Por ahí por el sur nomás. ¿Tenéis? Oh, mira, Marichihue. Ahí por Marichihue. Temuco. Sí. Primo hermano, Ahí por, No. por padre de las casas para allá. tataranieto de Colo Colo. De Galvarino. De No, Galvarino. Ahí fa- ¿Qué? No, pero ahí fallé a mis raíces, sí. ¿Por Ahí qué? yo no soy del Colo. Ahí sí que fallé. Bueno, y eso ha sido todo. Seba Cortés, Oye, anda no. con cuidado. Se acaba de ¿Cómo terminar el podés capítulo. traicionar tus raíces de esa forma? Retírate.
No, pero. Porque tu mamá viene a la iglesia todavía, ¿no? Sí. Es del colo igual. No la veo nunca. No, pero yo me acuerdo cuando venía tu hermano, que tu hermano, tú sois la chapa de tu hermano. Sí, Tú eres chiquitito. me decían Feña Chico, me acuerdo. Siempre me decían. Feña Chico. No me conocían como Javier todavía, me conocían como Feña Chico. No, sí era igual. Yo te vine a conocer como a los 19, más o menos. El año pasado. Más o menos. No, porque. No, al Javi yo lo conozco desde que era chico, cuando no hablaba, como hasta los 7 años no hablaba. Oye, de veras, Habla, no, Sí. yo me acuerdo que venía así guaguita, po. Ya más, po. Como de los cuántos años te traían. Desde ¿Cuánto que tienes? Desde que tengo naciste, 20. 4 años. Del 2005, es que mi mamá, si no me equivoco, llegó como en 2001, 2000, como a la iglesia, Mira, digamos tu así, mamá la invitaron. llegó. Oye, para. Se sabía la- 2005. ¿Qué año naciste? 2005. ¿Y cómo se traía? Pero es que prácticamente es como que nací en la iglesia. Desde No, que... no, Fue 2005. ¿No en el hospital? Oye, en la sala Kids. En la sala En la sala Kid, claro. Ahí no venía estadio. Oye, 2005. En la ¿Qué ruca. estaba nació en la haciendo? ruca. ¿Qué estaba haciendo en el 2005? Yo estaba ¿Qué maldad estaba haciendo en el 2005? harta, pero. Oh, Dios segundo mío. medio. Mira, vos. Segundo medio. ¿Y tú? Todavía no nací. No, Hola. Me siento viejo. No, estás viejo. viejo está. Me llegó así. No, pero porque el shock. incluso a tu hermano igual llegó chico. Sí, mi hermano nació en el 97. Claro, igual venía chico. Al terremoto. ¿Qué terremoto? A ver quién tenés de aquí. ¿97? Yo nací en el 92. Ah, no, no ¿Qué estaba. tiene No. que ver? ¿Que no cacha el terremoto? ¿No? ¿Había un terremoto en el 97 acá? Sí, el manso terremoto. ¿Eh? Sí. Datos que no sabías. Datos para otro capítulo. Claro. Pero bueno, el Javi, para los que no lo conocen y lo que ha Y no lo van a lo conocer. que ha dicho, tu familia venía o viene a la iglesia y tú de chiquitito empezaste a crecer aquí hasta que llegaste, no sé, porque ahí yo me pierdo un poco, no sé hasta qué edad viniste y después como que no te vi más y después te vi grande así como que no sé cómo... Te metieron a una cápsula. La cápsula de del tiempo. crecimiento, sí. Porque de hecho yo A la pensé que habitación del tiempo. era tu hermano cuando volviste y dije, oye, llegó el Feña y después dije, no, sí, el hermano, sí, oye, yo lo conocí chico. Varias gente me confundió. Me acuerdo que y se acerca una persona y me dice, oye, tú tenías un hermano más chico, ¿no? Y yo dije, si soy yo, me dijo, no te puedo creer. Y se puso a reír, estuvo como 30 minutos riéndose. Y siempre ya- pensó que era tu Sí, hermano. cuando terminé las clases me dijo, oye, yo pensé que eras tu hermano. ¿Qué año le hiciste U de la vida? Yo en 2023, el mismo año que volví. Ya. Pero tú volviste en 2023, pero para atrás, ¿cuántos años no viniste a la iglesia? Yo como que dejé de venir a la iglesia en 2020. Ya en 2020, que fue cuando empezó pandemia, yo ahí ya como que me empecé a alejar de a Pero poco. antes igual venía ahí con tu mamá. Sí, pero igual ya venía más que nada por una obligación, ¿no? Era chico. Claro, ¿Cuántos años tenía ahí? como 15, 13 más o menos. A esa edad como que venía... Como de los 10 hasta los 15 ya ahí como que empecé como a decaer, a flaquear, como siendo un joven que no tomaba decisiones. Ya era consciente de las cosas que hacía, pero ya simplemente como que venía por obligaciones y cosas así. Y porque era menor de edad, pues, obviamente no... Ahí, Tenías ahí- que hacer caso nomás. sí, pues, ahí todavía no desafiaba No, mi y tu mamá autoridad. es brígida, po. Sí, pues. Ahí todavía... Una flecha. Una bota, un dazo, una lanza, una lanza. La boleadora. Tiene las manos así, Nada. como unas piedras calientes. La amarraba como calvarinas. No, pero en ese tiempo, ¿qué cosas eran como las que...? Porque tú, no sé, pero yo lo que siempre vi como que nunca fuiste un cabro como así de salir a fiesta o como de... Quitadito bulla, ¿no? No era como, claro, como usted bien dice, yo no era mucho de salir a fiesta y cosas así, sino que era como estar encerrado en mi pieza nomás y lo único que hacía era, no sé, jugar play y cosas así. Yo cuando empecé a conocer como el mundo de los videojuegos,
Y ahí fue cuando me empecé a encerrar. Y fue jugabas? fue muy joven cuando me encerré en el mundo del juego. ¿A qué edad? No sé, como a los 10 años ya tenía el Play 2 así, pero lo único que jugaba era como Crash Bandicoot y juegos así. Ya, veo juego, Sí, bo. Y era lo Usted único... era nuestro, usted era nuestro. Y era lo único que hacía, pues ahí fue cuando Sí, te empecé como a conocer ese mundo y de ahí en adelante como que no paré nunca. Ya después me empezaron a regalar las distintas generaciones de Play y ya... Da igual, tu familia te incentivó llevarte por ese rumbo. Claro, yo igual como ya conocía el Play 2, ya siempre quería tener como una versión mejor. ¿Pero tú eres de los que hacía shows y le quitaban la Play? ¿O nunca te la quitaron? Sí me la quitaron, pero... ¿Pero hacías show? No, hacías show? así como pataletas no. Pero lo que yo hacía era que como mi mamá trabajaba y yo salía temprano al colegio, yo sabía siempre dónde escondía el Play. Entonces yo lo sacaba así y sabía a la hora que llegaba también, porque se demoraba Jugaba como... toda la tarde hasta sí, que llegara. jugaba hasta que llegara así. Sacaba el Play y me ponía a jugar. Sabía, a veces me escondía el mando separado del Play, igual los pillaba, me ponía a buscar así, me decía no te vayas a meter a mi pieza, y yo me metía igual y ahí armaba así todo para ponerme a jugar. Y estaba en una bolsa así con la forma del Play. ¿Y nunca te pilló que lo ocupaba igual? No, No, si lo he pillado no estaría aquí. claro, puede ser. Estaría en este mundo estaría ya... Claro, o sea, igual mi mamá sabía que de repente lo sacaba y me retaba, pero que uno seguía haciendo las cosas igual, ¿no? Pues sí. Pero tú preferías, por ejemplo, estar encerrado jugando que salir a la calle. ¿O igual salía? Sí, igual salía, como tengo una cancha al lado, de repente me invitaban a jugar a la pelota y yo decía, ya, pasen a buscarme nomás y vamos a jugar. Igual jugaba un buen rato, pero ya después cuando volvía así, comía algo y me ponía a jugar Play. Oye, pero Play, todavía no estaba conectado con internet. Después empezaste a jugar en el computador o ya Play, pero más conectado online. ¿o No, siempre fui jugador de Play, nunca como Ya. computador. Siempre, claro, cuando ya me regalaron el Play 3, ahí fue como que empecé a conocer el mundo online y Claro. todos los juegos online. Y ahí fue como que me fue llevando más a querer jugar todos los juegos como que tengan conexión a internet. ¿Alguna vez tuviste una medición de cuánto tiempo pasaste encerrado jugando? ¿En horas? Si te acordás, un día estuve desde la que me levanté hasta que me dormí, ¿o no? Todos los días. ¿Legal? Sí, es que la época de pandemia para mí claro, pandemia. fue lo mejor en ese momento que me pasó. Lo po. máximo, fue lo máximo. Rompí mi récord. Que no tenía como otras cosas que hacer, pues. En ese momento obviamente ya estaba como dejando de venir a la iglesia, ya no respondía a los mensajes. Y sí, pues yo era de las personas que me dormía como a las 8 de la mañana, así 10 de la mañana, y yo me despertaba a las 5 y como tenía el Play en mi pieza y dormía con el mando al lado, yo apretaba el botón y ahí me levantaba a jugar. Entero viciado. Sí, ¿Y bueno, tú así- vivís con tu mamá? Sí, pues, ¿Y con alguien más? con mis dos hermanos. Ya. Era como lo único ¿Tú que... soy el del medio? No, yo soy el más chico. El más chico. Ah, era la Sofía. Se la Sofía. Sí, está la Sofi y el Feña. El Feña Yo de soy el Sofía. más ¿Y chico. el Fey era viciado, no? ¿O no jugáis con él? No, o sea, de repente cuando jugaba FIFA y me picaba así, dejaba de jugar con él. ¿sí? Se agarraron a combo, se agarraron a combo. No, pero igual de repente le decía sus par de palabras. Sus palabras. ¿Y con la Sofía jugabas? Es más No, con la Sofi. A la Barbie. No, porque Es que cuando era más chico jugaba, o cuando teníamos el Play 2, era que jugábamos ahí Crash Bandicoot nomás, El CTR. entre los dos. ¿Y usáis pañales, no? Sí, Bueno, para cuando no era ir chico. al baño, así. No, pero cuando más grande no. Que si ya llegaba un punto en que uno se acostumbraba ya y jugaba de corrida así hasta que terminara la partida, ¿no? De repente me jugaba como 4 partidas seguidas así. Y después iba al baño. Incluso a veces ni comía por seguir jugando. ¿Y en la época de pandemia no había ni un momento que estudiabas? No, yo creo ¿No se que... conectaban online? Es que ya se empezaron a conectar online cuando ya estaba como terminando de salir así a fin de año prácticamente. O sea, como que congelaron los estudios, ¿no? Claro, una cosa así. Pero que yo terminé pasando ese curso, entregué todas las cosas una semana antes, ¿no? Y así me hicieron pasar de curso, ¿no? Estas son las generaciones perdidas en esta sociedad. Si algún día le construyen una casa... sí. Oye, pero igual es rígido porque uno como que
No sé, porque uno siempre habla como de los vicios o de cosas que los cabros hacen como, no sé. Estupefacientes. Sí, como que puede ser más siempre como, no sé, como que el copete, las drogas, como la parte del sexo y todo eso, como que eso es lo único que... Como algo inmoral. Así. Sí, pero hay un área que yo creo que muchos jóvenes están metidos y es como lo que le pasaba al Javi de los videojuegos. Que igual conozco un par de muchachos que su vida es jugar así en el computador, así conectado con más gente y se les va la vida en eso y tampoco hay un control como de los papás o de repente los papás, claro, ya no pueden hacer mucho porque los cabros son bien rebeldes y tampoco van a andar peleando todos los días. Sí, Entonces igual es una cuestión que es brígida, porque es una cuestión que va encima la tecnología avanza tanto que no sé, pues es súper fácil estar como conectado a una cuestión, a una pantalla, a una consola, porque como dice el Javi, no sé, pues, y lo que te preguntaba el Pato, tú no sé, pues, ¿pasáis todo el día jugando así? O por ejemplo cuando te acostabas y dormías y te levantabas a jugar y después termináis de jugar solo para dormir de vuelta o hacíais más cosas? No, o sea, es que no tenía nada más que hacer, entonces lo único que era aprender el play así, y ya jugar. Y tenía que esperar, y era fome porque, o sea, en ese momento era fome, porque tenía que esperar que más gente se conectara porque siempre se conectaban más tarde, nunca se conectaban a la misma hora que me conectaba yo. Entonces ahí, cuando esperaba, era como en el momento en el que me activaba de verdad a jugar, porque en ese momento que lo único que hacía era escuchar música, así, dar vueltas en ciertos juegos nomás. Pero ya después cuando se conectaban mis amigos en ese momento, era como donde empezaba a meterme ya así de lleno y jugar continuamente así. ¿Y en tu casa no había control en ese sentido? ¿Tu mamá nunca te dijo ya hasta las 10 de la noche no me puedes jugar más? Y que tú, por ejemplo, puede que te lo hayan controlado y tú lo hacías escondida o no, era libre. No, tenía ningún No, problema. igual obviamente me retaban porque como jugaba hasta tan tarde, mi mamá en ese momento seguía trabajando en pandemia. Entonces me decía que me acostara, no sé, más temprano, de repente ella se levantaba y me decía, ya, acuéstate. Y yo seguía jugando, pues yo en ese momento no estaba ni ahí. Incluso fue tanto el vicio que yo me aprendí el horario en el que ella se levantaba y en el momento que le sonaban las alarmas. Entonces, yo qué hacía, que sabía que a cierta hora sonaba tal alarma, yo apagaba el play, esperaba que sonara la alarma y recién ahí volvía a jugar de nuevo. Incluso cuando ella se levantaba, se demoraba como. Tenía como un tramo, y en ese tramo yo apagaba el y me ponía a ver videos en YouTube mientras. Entonces, ahí cuando ella recién se iba, yo prendía el play de nuevo. Y ahí. Tu mamá te decía, oye, tan temprano que te levantas a jugar y que todavía no me duermo. Todavía no me acuerdo. Claro, y me acuerdo que una vez mi hermana me retó así, me dijo, estaba como a las 8 de la mañana y metí mucho ruido porque me acuerdo que había ido al baño así y había prendido el play y no sé qué se me cayó y se levanta ella y me dice, oye, ¿y qué estáis despierto? Y eran como las 8 de la mañana así, yo sí. Y de ahí ese día me acuerdo que seguí jugando completa así, no dormí ese día seguí así de largo. Y no te dolía O la sea, cabeza, 24 así, horas, no. 24 horas así, Sí. o sus 20 horas fácil. Más o menos, eran como así el vicio que tenía. ¿Cuántas horas Qué acumulaste cuático. jugando? En un solo juego tengo como 3000 horas así. 3.000 horas. En Casi un solo el juego. nivel de perfección. Sí, Está ahí a ¿Qué 7000 juego horas de la era perfección. el FIFA. Ah, el FIFA. Sí, pero ahí jugáis que No, online. así sí jugaba online. Jugaba online. De repente me jugaba ahí sus modos ¿Cuántos son carrera. 3.000 horas en día? Son como 120. 120 días. Jugando sin parar. Ay, 120. Imagínate, tiempo que ya no vuelve. Sí, bo. 120. Un tercio del año, así que. O sea que tú. En un puro juego tenías un tercio de un año. Así. O sea que tú podías echarle una pelea a Leo Rey y le ganáis. No, no era mucho de Yo jugar otro Mortal juego, Kombat. güey. Al brígido. Sí, po, el Mortal Kombat ese. ¿Cachai que nosotros, con el pastor, cuando éramos chicos, de repente yo me quedaba en su casa, él se quedaba en la mía y jugábamos ahora Super Nintendo?
Pero igual, pues era así. No sé, que jugábamos a ver unas 3, 4 horas en la noche y. Pero nunca así hasta. Porque Hasta igual uno amanecer. típico que tiene videojuegos en la casa. Igual te dice, no sé, 3, Sí. 4 horas en la tarde si no tenías nada que hacer. Y bueno, en ese tiempo se calentaba caleta el transformador del Super y tenías que apagarlo un rato. Pero jugar así como de sol a sol, no, sí, igual yo salía harto a la calle. Weón. Sí. ¿Tú igual jugaste harto? O sea, jugué un tiempo, pero tampoco así como 20 horas así. No, ni una posibilidad. Lo que sí jugué harto fue Pokémon en el computador, con emulador. Ahí ¿Dejaba jugué. de jugar Pokémon si es satánico? No me dejaban jugar. Po. Fue ahí para allá. Sí. Y ahí hermano. charchazo. ¿Cuál es tu papá, eso? ¿no? ¿Eso es de Game Boy? Oye, mira, que ¡Pah! Sí, teníamos emulador escondido con mi hermano en el computador. Cada día sacáis otra moneda de tu Hay otro chanchazo. Después cuando éramos más grandes jugábamos y ya no había tanto atado. Pero cuando éramos más chicos no nos dejaban. Pokémon Yellow, Pokémon Red. ¿Pero y qué jugáis así cuando sabían que no estaba? ¿Sí? Y si sentían que venía. Lo cambiábamos. Poníamos la encarta. Estábamos estudiando la encarta. Descargando música de Lares. ¿Y pero jugáis con tu hermano? O sea, Con mi hermano. ¿Y Pero en realidad con mi hermano igual. Los igual, tres. igual. Sí, Tenía- literal. Tenía como un sapo. Pero ahí tal mirando cual, tal en la cual. puerta. Tenía mis soldados, tenía Ey, mis ey, soldados, tap, tenía mis con el tap, soldados, tap, ahí, tap. va, con los chets, ahí en los chets, tirando los chets. Ahí, y soldados, ahí, chau, y yo así como, oh, la encarta, qué bonito. Ponía Icarito online, Icarito Viendo ahí el web. zigzag, viendo el Claro. ¿Cómo se? Había una cuestión que se llamaba Abra Palabra, una cuestión así. Viendo los. Era como, Viendo los álbumes de Arte Chrome. era como una guía interactiva, como un juego educativo. Starkey Hutch. Habla palabras, se llamaba, algo así. Y la cambiábamos, ¿cachai? Sí. O si no, chanchazo lindo. Claro. que Y si era- no, FIFA. era del diablo- Ahí cambiamos el FIFA era del diablo 98. El Dragon Ball. El Pokémon. El Pokémon. Claro. ¿Y cómo Pero llegaste? después, ya como cuando éramos más grandes, jugábamos igual, no teníamos atado, ¿cachai? Ahí ya no había tanto problema, pero cuando éramos chicos sí nos retaron. ¿Y cómo llegaste a instalar ese juego en tu computador? El colegio, ahí se basan los datos Pero no te revisaba el computador. En un disquete. en un disquete. Nunca se traje un disquete. ¿Sabes que el símbolo de guardar no es un símbolo? Es un artefacto de verdad que existió. Fue una. Fue. Sí, un disquete. Yo tuve. Ustedes también, pues sí, disquete y también CD-ROM. Nero, pues viejo, aguante. El Nero. aguante, Express, el Nero el Express. de la oveja. El Oye, clon. ¿y tú cachai que el Nero, el logo es Roma? Quemándose, Tú me quemándose, dijiste, pues, po, tú Roma me dijiste. quemándose, sí. No tenía idea esa cuestión. ¿Por qué? Por Nerón. Por Nero. Nero. No, la verdad. Por eso se llama Nero Mira, Burning. esto es un reel. Educa a la gente, ábrele los ojos a todos los que tuvieron Nero. Mira. Es que el logo de Nero es un... Ya, pero de nuevo, ¿qué es Nero? No, pues que cuando nosotros, en los tiempos de CD, porque por ejemplo, hablando de las consolas, nosotros crecimos, por lo menos yo, con el Play 1. Y el Play 1 tenía, no sé qué mente brillante en este mundo, descubrió que se podían desbloquear los PlayStation. Y Oye, Ponerle juegos piratas. Gracias. mismo grabar tus juegos, po, viejo. O comprarlo a lucas, así, $1000, $1 en la feria y jugaba. Y pues después así todo el turro de juegos que tenía. Y se grababan esos discos en un programa que se llama Nero Burning Room. Se llama. Está bien. Ahí estamos, ¿viste? Nero Burning Room. Pero lo voy a Entonces- poner en la edición. Sí, po. Entonces, ¿por qué? Y yo nunca me había fijado, po. Ya, Y ahora pues. ya adulto me di cuenta que era... El loguito era Roma quemándose. O sea, el Coliseo. El Coliseo, que es lo más Coliseo representativo. quemándose. Y se llamaba Nero por Nero. Oye, la Se gente llama- que está viendo esto, que es de nuestra generación, así como despertando una línea temporal así. Ese y el de la ovejita. El clon. Clon CD. Clon po, CD. viejo. Sí. Porque para la gente que no sabe, yo vendía CDs pirata. Po. Tenía un emprendedor. Y a pedido. A pedido. Tu suegro era un Sí. gran consumidor de mis productos. Sí. Es que como yo, miren, en esos tiempos no había mucho acceso a internet. No había. Digamos las cosas como estaban, pues la gente en la iglesia era bien... Amarrete. No, era bien como...
antitecnológico. Entonces, siempre algo que me ayudaba mucho a mi negocio era la bandita de la iglesia, las canciones que tocaba. Entonces decía, oiga, usted... Nosotros ganamos un porcentaje Sí, por el pues, disco decía, metido. oiga, esa canción tan bonita que tocaron de querer. Y yo decía, dale Campo. Oh, usted Y la podría- tiene por ahí. podría grabar un disco con la música de Alex. Doski. Por supuesto, por supuesto. Yo se lo grabo. Y como en ese tiempo no había Spotify. Sí. Hoy sí, igual era un trabajo que yo me daba Sí. de buscar en Google el disco y buscar cada canción en Ares. Descargaba cada canción y después la ordenaba por... Esa basura existirá todavía, ¿no? Yo creo que debe existir. Y grababa el disco y ahí... Ahí, comprando tortitas de disco, era. tortitas, pues, Master Las tortitas. Master G Tortitas de disco. de colores. El rosado, el verde, el rojo. Celeste. El celeste. Me pasaba del colegio ahí a Casa Edison, compraba mi CD, lo grababa y después el día domingo lo repartía a los hermanitos. Aquí está su disco de Alex Campos. Tu suegro siempre me pedía ahí un popurrí de canciones, Unos remixes. unos remix de todos los máximos exponentes de la música cristiana de esos años. Todavía existe la volar en Panamac ¿Viste? de Softonic. Oye, yo me hacía esta platita, pues viejo. Hasta que un día dijeron la piratería. ¡El Ya, y ahí murió mi negocio. Y ahí volvió a emprendimiento. vender marihuana. Sí, me cortaron las alas. Pero yo ahí con Red Bull te da alas. Había opresión comunista, No, opresión sí. comunista. Oye, Oye, mataron el mataron el negocio. negocio. Y viejo. así se crean los traficantes. No, pero fue una época bonita, viejo, que aprendí ahí. Me compré después unos grabadores externos. No, si ya estaba Otro nivel. a otro nivel. Esa, nuestra generación, Sí, bo. así lo hacíamos nosotros, pues, viejo. Grabando ¿Viste? CDs ahí. No, ahora no ni existen los CDs. No, casi, ya. podía ahí guardarlos digitalmente. Incluso los van a eliminar los CD. Sí, En 2028 van a eliminar todos los CD. Ya. Van a ser todos digitales. mira. La marca de la bestia, pues viejo, ya se Ah, acerca la marca de la bestia. Sí. Aguante los que tienen CD original. Las vacunas, esto lo dijo, ¿cómo se llama? Salfate lo dijo. La vacuna pura agüita con sal nomás, pues viejo. Esto lo dijo Salfate, viejo, las vacunas, ¿eh? ¿Estás vacunado tú? ¿Te vacunaste para Contra la rabia. La pandemia no, perdió la hora porque estaba jugando Play. Pandemia 3, yo tengo 3 dosis de Pfizer, pues viejo. Sí, creo que igual me vacuné, no me acuerdo ya. Tú hiciste 2, ¿no? ¿Ah? Mira, que uno... ¡Eh! Me falta una vacuna. Mira, no voy a decir cuánta. No voy a decir cuánta, solo eso te voy a decir. Nada más. Ya aquí estoy. No, pero es brígida esa cuestión de los videojuegos, loco, porque de verdad es un vicio que es una adicción que es difícil salir. Yo no sé, los cabros más chicos, no sé cómo salen de esa cuestión. Po. Que yo creo que hoy en día, sobre todo, es donde es más complicado. Porque en nuestro tiempo, como bien lo comentábamos, la diferencia estaba que como no teníamos acceso a internet tan fácil, tú no tenías ahí la posibilidad de contaminarte tanto con otras cosas que podías descargar porque el juego estaba creado con una historia, una línea temporal y Claro. todo sucedía en eso, era eso y nada más. Quizás lo más fuerte que tú podías jugar en ese tiempo era como el GTA. Como algo así como más como random. No, y el GTA ¿cachai? era diferente, se Sí, veía los po. bonitos de arriba así. Exacto. como ahora, po. ¿Cachai? En cambio ahora, como está todo conectado con la internet, entonces es brígido porque ya cambia todo. O sea, de hecho hay juegos que literalmente se ha demostrado, o sea, hay estudios policiales que se meten, ¿cómo se llama esto? Pedófilos, Sí, a hablar con niños, que han llegado a sus casas porque le han contactado por juegos de video. Hay células terroristas que se organizan a través de los juegos de video en los chats internos. Ahí está cultos cristianos en Roblox. Sí, Oye, entonces sí, es bacán esa hablada. a lo que yo voy es que Sacándolo. toda esa cuestión Todos saltando se y vive, gritando. que se vive ahora te abre un mundo de posibilidades que nosotros nunca las tuvimos, ¿cachai? Sí, No bo. puede caber en nuestra mente. Y esa es la cuestión que te crea adicciones, ¿cachai? Dependencia y sobre todo el tema de la perversión, porque igual sucede harto, ¿cachai? Donde hay más como posibilidades de lo virtual, como que, si no es
físico, no estoy contaminándome tanto con la persona, puedo hablar lo que yo quiera, decirle de la cintura para abajo lo que yo quiera, hacer cosas totalmente incorrectas, total, no estamos teniendo contacto físico. Pero ahí es donde se abre la mente brígida a cosas que también son súper inmorales, pues, ¿cachai? Sí, ¿Te manejáis en el tema? Es que es algo que pasa, pues, ¿cachai? Si es real, ¿no? Tengo discípulos que le ha pasado. mira, yo encontré unos datos de unos estudios de la Universidad Católica y de la Defensoría de la Niñez. Sí, que decir De Universidad de Harvard. No, son datos reales. Datos reales. Dice, mira, es de, creo que del año pasado esta información, dice, el 87% de los niños y adolescentes en Chile tiene un celular con acceso a internet. La edad promedio del primer celular ahora en Chile es de 9 años. O sea, los niños de 9 años ya tienen un teléfono. Y dice que el 58% obtuvo su primer celular con internet antes de los 10 años. Y a esa edad comía tierra todavía. Imagínate, pues, nosotros a esa edad, ¿qué posibilidad de tener acceso a internet o a un teléfono? Entonces, por eso yo creo que igual ahora es tan difícil como lo que tú decís, pues de verdad el acceso es tan fácil en todos lados. No sé, pues yo me acuerdo cuando uno era más chico, claro, empezamos a crecer y empezaron a aparecer los teléfonos, pero eran teléfonos para llamar nomás, pues jugáis la culebrita, así, o Ese uno que se deslizaba. de bowling, así, pero tú salías de la calle a jugar. Ese debate todavía se pelea. ¿Cuál? Que si el teléfono hoy en día es para llamar o para otra cosa. O sea, sabemos que se ocupa para muchas cosas, pues, ¿cachai? Claro. Pero el propósito principal del teléfono hoy en día sigue siendo para llamar. No. No, ¿cierto? Mira, y dice también, Cada vez menos gente Menos. llama por teléfono. Sí. los escolares, gran parte de los escolares superan las 3 a 5 horas diarias de pantalla fuera del horario escolar, especialmente en videojuegos, redes sociales y plataformas de video. Entonces, igual casi todo el día los cabros están, yo no sé, ahora en los colegios no sé si los cabros jugarán o conversarán o estarán cada uno metido en sus teléfonos, pero es brígido que todos tienen acceso, todos. Yo no conozco casi ni un niño que no tenga teléfono. Más allá, no sé, de repente acá en la iglesia uno puede ver gente, familias que deciden No no entrar. darle un teléfono a su hijo por todo lo que eso significa. Pero la gente que no... Yo, por Todos ejemplo, tengo hijos chicos de esa edad y en mi casa saben, pues, ninguno de ellos ocupa teléfono, pero soy súper igual, ¿cómo decirlo? Como quisquilloso con ese tema, ¿cachai? De no ocuparlo, de no pasárselo, y yo se los prohíbo literalmente. Entonces a veces pasa que de repente están en un ambiente social con otros niños que sí lo usan, y es como, me ha pasado, por ejemplo, con mi hijo, así como, ¿por qué yo no y ellos sí? ¿Cachai? O por qué es tan estricto mi papá conmigo en este sentido si el otro niño igual va a la iglesia y lo dejan, ¿cachai? Digo, bueno, pero sus papás son Pues otros. te lo dice. Sí, yo tenía esa conversación con mi hijo, pues, así como, pero ¿por qué yo no y ellos sí? ¿Cachai? Y yo tenía que explicar eso, ¿cachai? Yo tenía que explicarle la razón y todo. Gracias a Dios, yo ya lo entiendo, al menos los dos más grandes lo entienden súper bien, ¿cachai? El menor no ocupa teléfono, pero ponte tú, no sé, po, como saben que no, en mi casa no hay como un hábito de ocupar teléfono en los niños, de repente si él lo ve por ahí suelto, y yo lo he visto, pues, y lo hago como a propósito, como que he visto como que va para allá, y le digo, no, y como que me mira nomás y se va, ¿cachai? Con el más chico. Porque sabe que no debe hacerlo. ¿Cachai? Pero tampoco jamás yo en mi vida le he pasado el teléfono así como, ya estoy ocupado, ocupa el celular para que juegue o para que veáis YouTube. Nada, ¿cachai? Pero sí, como por ejemplo con el mayor, cuando era más chico, sí lo hice, ¿cachai? Pandemia, ponte tú. A mi hijo que en ese tiempo era más chico, el Mati, le pasé el teléfono. Y claro, y creó una leve dependencia, pues, así como que cuando no se lo pasaba hacía show, ¿cachai? Entonces tuvimos que tomar así las medidas drásticas de no pasárselo. Le duró 2 días el berrinche y se le pasó. Y ya no, ¿cachai? Pero aún así a esta edad ve a otros niños que yo he visto así que son súper adictos a la cuestión, pues, ¿cachai? Que tienen teléfono y es como que... Y él lo ve, pues ahora ya él ya lo entiende.
lo ve más grande y es como, mira, ese niño está viciado. Entonces y ahí ya es como anda a jugar, ver la pelota, otra cosa, alentar a Argentina. Una aberración. Y ahí como que su mente está ocupada en otras cosas, pues, ¿cachai? Pero sí, pasa. ¿Y tu rol, tu hija tiene el teléfono? No, ellos saben que no van a tener teléfono hasta los 20 años. Yo dije hasta el 18 en mi casa. No, yo les dije si es que a los 16 o 18 años, pero igual, pues no es así de repente, no sé, ven algunas cosas conmigo, tienen un iPad donde lo usan como para cosas del colegio, de repente para escuchar música. Pero no usar teléfono, andar teniendo teléfono, porque no tienen necesidad de hacerlo. Y igual, pues me pasa, porque a veces me preguntan, oye, esta niña tiene teléfono. Pero son ellos y nosotros somos nosotros. ¿Cachai? Porque Y decirle, mira al Javi. Mira lo que le pasó al Javi. no, porque es que es verdad, pues sí, que se tienen que preocupar de otras cosas en vez de andar usando teléfonos y ni llaman, o sea, solamente la casa tiene la tele, tienen hartas cosas, no es necesario. Es que yo creo que eso es lo que hablábamos recién, pues te preguntaba sobre el propósito del teléfono hoy en día. Para llamar es lo mínimo, el 10% yo creo. Lo que más se ocupa hoy en día es por las redes sociales. Y esa cuestión es brígida, porque tú le pasáis a un niño chico, a un niño de 9 años, le abrí una red social para que le ocupe su teléfono de manera personal y privada a él o ella, destruiste la infancia. Literal, le destruiste la Me da infancia. risa la gente que le pone al teléfono esa bola como de... como ese... Tiempo en pantalla. Sí, como esa alarma que te dice ya cumpliste tu límite de... Como control parental. Sí, como tu Sí. límite de usar redes sociales y como que ya sacan la bola así y siguen usando. Continuar. Sí. Pero es que sí es una adicción la cuestión, pues si es inevitable. Hoy si uno mismo cuando empezáis a ver cuestiones así, ya tenéis que decir, ya va a dejar el teléfono ahí porque si Sí, no... Es una cuestión que no podéis parar de ver, pues. Dopamina, sí, todo el rato. Sí. Claro, como que te crea esa cuestión, es la dopamina de estar ahí como todo el rato teniendo como satisfacción pequeña, satisfacciones, Claro. un video chistoso. Y todo es corto, ¿no? El hook, uno que trabaja en marketing lo sabe y a veces como que Cae en eso. eres más parte del problema que de la solución. En el baño. Así como que estás ahí, los primeros 3 segundos que te atrapan y quedaste pegado en un video y no te das ni cuenta, po, ¿cachai? Y a veces lo veis más de una vez, po, así como que te gustó y la volví a ver, ¿cachai? Y puede ser algo chistoso, puede ser un dato curioso, a veces no es algo como... Vale. Claro, ¿cachai? Pero después, uy, yo como media hora viendo esta cuestión, Sí. no te diste ni cuenta, po, ¿cachai? Y imagínate, nos pasa a nosotros que somos adultos, a un niño chico... Sí, porque en eso, Javi, tú como ya empezaste a avanzar en eso en pandemia y ese fue como tu punto máximo así de vicio, así como de... O después empeoró, o empezaste a... Es que después Después ya... convulsional. Dormía y así soné Después- que estáis jugando. 2 días sin parar, sin dormir. ¿Nunca perdiste la noción del tiempo así? No, siempre estaba como consciente del día, pero ¿qué me pasaba? Que igual, no sé, de repente teníamos que salir a tal parte y como todavía era menor de edad, no podía decidir por mí mismo. Entonces, ¿qué hacía yo? Me enojaba y yo al lugar que íbamos iba enojado así, pero full enojado y serio. Yo no hablaba con nadie. Yo te vi un par de veces. Tengo el recuerdo de haberte visto un par de Chanquinazo veces. que te llega en la cabeza. Sí, después me retaban así en plena calle y claro, de repente incluso no llegaba ni a sentir vergüenza cuando me retaban y cosas así, pues, como que ya estaba tan cegado. Vergüenza. Claro, estaba tan cegado que me daba lo mismo lo ¿Y que qué, pasara. ahí tú cuando salías querías puro llegar a tu casa y... Sí, pues jugar? ahí sí quería puro jugar, pues, ya después saliendo de pandemia lo único que quería hacer era jugar. ¿O tú te Era- das cuenta así que era ahí, que tenías Sí, una bo. adicción al... Sí, pues, con tal de ver cómo era en pandemia, yo me daba cuenta que era muy adicto. Incluso hoy en día me daba cuenta y dije, ¿cómo perdí tanto tiempo jugando cosas innecesarias?
Oye, estás tiempo tocando bajo. Claro. Sí, así. O clarinete, porque en ese Víctor Gute. momento también tenía botado el clarinete, porque era un instrumento que empecé a tocar así como de muy chico, pero en pandemia lo solté total así. Po. Ah, pero Oye. cuéntanos un poquito de eso también. Po. Oye, Javi, ¿y tú jugabas? Lo que más jugabas era FIFA. Sí, o sea, que igual jugaba una gran variedad de juegos. De repente así hacía su... Pero el que más jugabas. Claro, fue FIFA. Sí. Sí, fue FIFA lo que más jugué en ese momento, sí. ¿Y soy bueno? Pregúntale al- 3.000 ¡Ah! Pregúntale. Vengan de una ¿Qué vez. dice el Tommy que no? Juega con dos controles así. Oye, pero no podí competir contra alguien que tiene 3.000 horas. Es como que empezaste en enero y terminaste como en abril. Pues, Sí, 3.000 era más de preparación 4 que tú veces, para 4 ganar un veces. partido. Imagínate 4 meses seguidos así jugando. Sin parar. ¿Qué hora, pues? ¿Y ahí cómo empezaste a salir de eso? No, si todavía está. ¿O todavía Está metido. Estoy en eso. Así me lo Porque ahí No, tú en esos años no contacto así con la iglesia, nada. por ahí de repente que me hablaba el Tommy, pero que esperaba que me mandara 10 mensajes y ahí recién me metía como al chat. De repente me preguntaba, "Oye, ¿cómo estás?" Y yo le digo, bien. Aquí jugando. Claro, de repente estoy jugando aquí y caí ellos. Me recuerda a Toy Story 5. He jugado Play nomás así. Tú lo habías ahí. Pero no, ningún contacto así con la iglesia. A lo más era cuando el Tommy me hablaba nomás. Por ahí casi siempre me hablaba mínimo una vez al año. Entonces ahí como que de repente me tocaba el corazón así, que me hablara y cosas así. Pero te dan como ganas de venir así. Claro, es que ya a medida que iba avanzando el tiempo, igual como estaba tan viciado en el videojuego y me encerraba tanto en mi habitación, como que empecé a entrar en una depresión. O así, era una depresión pasiva. Entonces, ¿qué me pasaba? Que de repente me ponía así melancólico y a eso de las 3 de la mañana, cuando ya todos mis amigos se desconectaban, yo me ponía a escuchar así música súper triste. Ya de repente así, pasando canciones, me salía en una así de Generación 12 y ahí como que, no sé, cerraba los ojos así y me ponía a llorar así. Qué bueno, eso no. Bueno, ya. ¿Y qué música triste escucháis? Juan Gabriel. No, Ana Gabriel. Una ranchera. Lo que es se que- ve, no se pregunta. Camila. no eran Rake. canciones así, eran Pero como... mira lo que provocó, po, ¿cacha? La adicción, la dependencia en los videojuegos te provocó casi caer en depresión, po, ¿cachai? Y es que al final tú no puedes llenar un vacío Exacto. jugando Pero, videojuegos, porque- pero ese problema era por un tema social, como que te daba tristeza quizás no tener amistades verdaderas, o cuál fue la razón de esa tristeza. No sé, es que me daba como el shock ese de saber que voy a llegar a los 18 sin saber hacer cosas, como sin haber entendido cosas y como que me empecé a hundir así completamente. Y obviamente las palabras de las personas igual me afectaban harto, como cuando me decían, eres inútil así, no servís para nada. Como que esas cosas yo las empezaba a pensar mucho durante la semana. Para ti eran muy grandes. Claro, Que eran como gigantes así que a mí me encerraban así y por eso como que de ahí empecé a no querer como tener más amistad y las únicas amistades que tenía eran como virtuales. Eso Entonces, te iba a preguntar. claro, esas eran como mi única amistad y ya después cuando empezamos a salir de pandemia, por ahí me juntaba con un otro amigo y ahí como Pero que... no era semanal, era mensual. No, ¿Contacto era- físico con alguna persona humana no virtual? ¿Cada cuánto tiempo tenías y después que empezaste a reaccionar? No, era igual que como era de salir poco, siempre fui de salir poco. Claro. Como que solamente hablábamos por Instagram, así nos mandábamos videos y cosas así. po. Aún sigue siendo digital. Po. Claro, pero igual salía de repente así y decía, no, íbamos a comer a tal lado, ya. Pero eso era que cada 2 meses, cada un mes. Porque como éramos jóvenes tampoco teníamos tanta plata, Exacto. entonces era salir a tal lado y con 2 luquitas comíamos nomás así. Y era como... Por eso no había aprendido, no sé, trading, no sé, apuestas. Claro, pero... Pero he sido millonario, güey. Sí, yo en ese momento, ahora lo pienso y dije, ¿cómo perdí ¿Cómo perdí tanto tanta tiempo? plata? ¿Cómo no pude haber invertido en algo así, haber ahorrado toda esa plata que gasté? No tra- empezar un negocio. Claro. Presupuesto canónico. Cocinar, Todos tenemos aprender que... a cocinar. Porque igual terminé gastando plata en los videojuegos. Sí.
era algo que ya queríais como tener algo mejor que las demás personas y teníais que invertir plata. Pero los compras y tú. Una skill. No, ahí sí que no las compraba. Le sacáis la plata a tu mamá. A mi papá le pedía plata a mi papá. Me decía, oye, ¿me podías transferir ahí 10 luquitas para comprarme tal cosa? Y decía, ya, pero en un ratito más te la mando. Y cuando veía que pasaba ya 2 horas, le decía, oye, ¿me podías transferir la plata, porfa? Encima exigiendo. Con los calzoncillos rotos, pero con la skill de Mr. Beast. Claro. Ahí jugando. Pero lo malo era que le tenía que transferir a mi hermano porque yo en ese momento no tenía cuenta. Mía. Entonces, de pasar la plata a mi hermano, esperar a que mi hermano me pasara la tarjeta para poder colocarla, era como otra hora más. Ya Igual venía como con que- 600 pesos. la comisión. Oye, Javi, ¿y todavía tenías Play? Sí, pero ya no lo juego tanto, ya como que no es algo que me llena, como digamos así. Que ya como que hubo un tiempo que dejé de jugar harto así, porque lo había prestado a una persona aquí en la iglesia, se lo presté, y ahí como que... ¿A quién? Mala idea. Así No, sabes, que no se hace. sigue funcionando, pero lo presté y creo ¿Quién? que... La persona. ¿Ah? En ese tiempo que dejé fueron como 8 meses, ahí como que de verdad dejé de jugar así Play, porque fue como al año siguiente que yo presté el Play así, y ahí dejé de jugar completamente Play. Ahí te dan convulsiones. ¿No? No, ya era, La Abstinencia. ya era más normal, pues ya tenía como otras cosas que suplir y cosas así. ¿Y ahí pues. cómo diste ese paso como de ya decir, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a como comprometerte un poco más y como ir dejando de lado un poco los Que juegos? ya como volví, como que empecé a tomar decisiones que lo principal no eran los videojuegos, porque lo principal en ese momento eran los videojuegos. Pero claro, uno ya viniendo a la iglesia obviamente ya empieza como a llenar otras áreas y esas áreas como que van ocupando tiempo. Entonces, para mí era salir del colegio y jugaba, y en ese momento no, pues ya era como salir del colegio y no sé, tal día tengo célula. Entonces como que esos días se empezaron a llenar con otras cosas que hoy en día me sirven. Pero en ese momento era salir del colegio, jugar videojuegos, el fin de semana jugar videojuegos y cosas así. Puro vicio. Claro. ¿Le contamos a la gente ahora ¿De qué? lo que voy a hacer? No, Javi va ahora en vivo, va a donar su Play. Él dijo que iba a hacerlo ahora, se lo va a regalar a la primera persona que aumente. Yo lo quiero. Él, ¿cierto? Dijiste que iba a hacer eso. Dilo a la gente. Por favor, no. No comente nadie. Que no comente nadie. Te trajimos engañado, Javi. Este es una intervención Estamos luchando por salvar tu vida. que pasa en la familia, por favor. Soy tu mamá. Hace 3 meses que no te veo. Hay unos folletos ahí, unas caballas ahí para que- Saludamos al Ceremi de Comunicaciones también, que viene. Esto es un plan. unas caballas para que estés 3 meses ahí, un retiro. El Maneto la está Retiro probando. espiritual. El Maneto la está Libre probando. de pantallas. No, pero igual es un paso difícil de dar, yo creo, porque de pasar de estar una vida así encerrado todo el día jugando a tener, porque en la iglesia sí o sí tenés que relacionarte con personas, Claro. gente. En la así. vida, amigo. Sí, o sea, en la vida, pero de repente uno. Dentro del contexto que Sí, estamos nosotros. porque no sé, pues quizás del colegio obviamente tú también te relacionas con gente, pero ya tú podías ser pesado, no sé, o no meterte con Sí, nadie, bo. pero en la iglesia tampoco podías ser así. Claro, o no. sea, igual tenés que Ser más diferente, sí. Claro, es que ahí yo creo que empecé a ver cómo la gente se relacionaban entre sí. Porque yo cuando, claro, volví, yo tampoco era de saludar a ciertas personas, como que solamente saludaba a las personas que conocía. Entonces, Claro, porque no tenía ahí ese feeling. claro, como que, digámoslo Conocías así. como a 2 personas. Sí, bo. Me acuerdo que, bueno, me arrepiento de esto, pero yo como que discriminaba a cierta gente. Cuéntalo nomás, cuéntalo. No, en serio, eso. Como que, no sé, pues saludaba quizás en ese momento al Tommy
y llegaba otra persona a saludar al Tommy y yo como que no quería saludarlo porque yo decía, ¿y quién es esta persona así? Si no tenía apellido coliqueo, no. Claro, pero sí, era como que me relacionaba más con la gente que conocía. Ya obviamente ya después fui como viendo cómo las personas saludaban a cualquier persona, la conocieran o no. Ahí como que ya ¿Pero empecé... eso qué te provocaba? ¿Te provocaba como un temor al rechazo? Sí. ¿O qué era? Era como ese temor al rechazo de que quizás no te van a hablar, cosas así. Como que era un miedo, digamos así, hablarle a las personas. Porque como venía con depresión, obviamente con la autoestima baja, como que cosas así me empezaron a afectar. ¿Y esa depresión que tú tuviste tuvo como un bueno, obviamente sí, pero me refiero, ¿hubo un momento así como muy grave dentro de ese tiempo que tuviste en depresión? ¿Que tú te acordí? ¿Tocaste fondo? Sí. Sí, o sea, Javi. ya Javi, volviendo, ya estando dentro de la iglesia, obviamente no hablaba con nadie y ya llegó un punto de mi vida que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué aparento para futuro? Entonces ahí me acuerdo que estaba en el colegio así y me puse a llorar de la nada. Entonces como que ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la única persona que acudí fue en ese momento mi líder, que era el Tommy. Y ahí como que me acuerdo que le dije, oye, nos podemos juntar porque sabéis que no No me siento entiendo, bien. claro. Claro, no me siento bien, como que mi vida no tiene como un sentido. Y ahí le dije, sí, juntémonos a tal hora, ¿en qué lugar? Y le dije, ¿puede ser en mi casa? Y me dijo, sí. Y ahí cuando fue a mi casa, yo ahí confesé como todo lo que me afectaba a mí. Y le decía que no tengo futuro, no siento que soy alguien en la vida. Entonces como que ahí llegó ese quiebre que bueno, ahí obviamente me empezó a guiar en ciertos puntos. Y ese quiebre fue como el que me rompió totalmente, así me quebrantó, digamos. Bueno, Y ahí empezaste a vestirte diferente, ¿no? Sí, no, esa fue más adelante. Sí, porque cuando volví igual me seguía vistiendo, después de hablar igual me seguía vistiendo de negro porque no tenía más ropa. Yo creo que la gente te va a ver ahora y decir, no se va a imaginar que era y así. Yo me acuerdo, pues, siempre. ¿estamos de negro nosotros? Así como nosotros. y él demostrando, dándole ejemplos. Yo me acuerdo siempre. No, fue a propósito. Con ropa Era para ancha, recordarte así, cosas, para que estabas preparado. esa chaqueta como térmica, Sí, una chaqueta térmica con negra. mochila, pelo largo así y gorro de lana. Y decía, pinche Javi, ¿por qué siempre anda así todo tapado? Y con la mochila, siempre con la mochila así. Como encima en Y verano. la po. mochila vacía. Sí. Yo en verano era capaz de andar con gorro de lana y encapuchado entero. A mí me da lo mismo el calor. Por así. ejemplo, porque claro, uno puede decir, sí, es como lo externo, pero igual era el reflejo de cómo Sí, eres bo. tú internamente, la vida que tú llevabas, y que te hizo como decir, sé que nada. Porque no sé, pues verte con estos colores nunca, po. No, Sin gorro o el pelo así corto. yo me acuerdo que una vez la pastora me confrontó sobre lo mismo. Pues. Me dijo, ya no te quiero ver más con ropa negra porque demostraba que todavía seguía como preso a ciertas cosas, como encadenado a ciertas cosas. Entonces de ahí como que de a poquito así me fue ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando te dijo eso de la pastora, ¿qué sentiste? Honestamente, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? No sé, como que pasó todo mi lapso que estuve apartado del Señor, así como quebrarse, así como que alguien de verdad notó lo que me pasaba en ese punto, como que logró identificar lo que era mi lugar seguro, digámoslo así, como porque la ropa negra que era para esconder obviamente esa falta de autoestima y varias cosas más, pero como que logró identificar ese punto que a mí obviamente me llegó a quebrarme más, como a de verdad querer tomar esa decisión por el Señor y seguirlo. Obviamente uno sigue creciendo, pero Era como el punto de partida de Claro. dejar el pasado atrás, pues empezar. claro, como empezar de nuevo, porque yo había hecho mi encuentro y obviamente cambiaron cosas, pero en ese momento todavía seguí vistiéndome con ropa negra, pues, encapuchado así. Y a mí la pastora me dice, lo único que demuestra que tú andas así
es que tú aún no has sido libre. Entonces, cuando a mí me dijo eso, Te hizo sentido. sí, po, me hizo entender mucho, en este caso, la vida espiritual, porque la vida espiritual es lo que es donde se ata todo también. Sí, porque, no, porque uno, no sé, pues tú lo podés ver de afuera y decir, pero ¿qué tiene esa ropa nomás? Es, Claro. como que brígido que es algo como tan normal. Sí, porque no sé, pues, la gente puede escucharte y decir, pero nada que ver, si es la ropa nomás, algo externo no tiene nada que ver, pero para ti significaba algo. O Sí, sea, bo. claro, pues yo podría vestirme, si de hecho ando de negro, Sí. pero no, nunca para mí significó algo o como refugiarme de ciertas cosas, el vestirme de ciertos colores, pero para ti sí tenía un significado mayor Sí, el vestirte de esa forma, cómo tú te veías. No sé, porque no sé, porque tú cuando empezaste a vestirte así, nosotros igual notamos ese cambio. Somos, ¿qué pasa aquí? Sí, de verdad es como... Pues claro, fue No sé súper si con un polerón, con una polera roja, fue súper evidente, así como, oh, mira, está cambiando. uno verde, un polerón verde, verde. un polerón verde. O no sé, cuando te cortaste el pelo así... Claro. una polera rosada. De verdad eran como Nah, sí. señales de que tú eras libre de ciertas cosas que todavía te ataban o cosas con las que luchabas, porque de verdad era muy evidente el cambio. O sea, de pasar a verte siempre así como todo tapado de negro. Y claro, ahora que tú lo decís, eso tenía un significado para ti y que te lo hayan dicho en un momento también provocó ese cambio. Pues, Y hasta la manera de expresarse, porque Y también el que el desenvolverse Javi, socialmente claro, también, porque el po. Javi hablara más de 2 palabras era como Sí, va a llover, pues, así como, es un milagro, sí, porque yo te ¿cachai? veo y no habláis. Nada, No, po. era como hablar con las personas que tenía como más... Tommy. Claro, el Tommy, puede haber sido ¿Y tu por ahí mamá? el... No, es que, Y claro, la Sofi. yo llegué a ese tal punto de la depresión que yo en la casa tampoco hablaba. Pues. Yo era yo nomás y no existía nadie más en la casa. O sea, obviamente le hablaba, le decía cómo te fue y cosas así. Pero más allá de 3 palabras... No tiene interés en la gente. Claro, no me preocupaba por las personas ni nada. Era como vivir nomás. Y en este proceso, en tu vida personal, todo lo que hay pasado, no sé en qué punto, pero entiendo, creo yo, que para ti la música también es como una parte como importante de tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué tan cierto estoy lo correcto o no tiene nada que ver? Es que igual me empecé como a relacionar en la música de, no sé, cuarto básico. ¿Ya? Como que, como estaba en un colegio artístico, te hacían seleccionar tal instrumento. Ok. Entonces igual como que me empecé a relacionar con la música, me empezaron a gustar tales bandas y cosas así, pues como que cada vez iba queriendo escuchar más y más y más. ¿Qué instrumento tocáis? Yo toco el clarinete, Desde el de cuarto así. de cuarto básico. Por ahí Como- también tengo... como Calamardo. Claro. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que también ese fue un punto que yo me di cuenta que o sea, era como una demostración de que tú también estabas ahí creciendo y cambiando cosas como internas cuando renunciaste a A la orquesta. a la orquesta. Sí, Está en una orquesta. Sí, voy a Tú tocar la tenías orquesta. un sinfónica. viaje planeado y iba a ir no sé para dónde. En la PAC. Y, Sí. y tú decidiste no ir porque entendías como que todo lo que había ya avanzado como con el Señor iba ya de alguna forma a perderlo y Sí, esa decisión te fue difícil tomar. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de eso. igual fue en un momento difícil porque uno tampoco le gustaría renunciar, no sé, a un viaje. Y era un gran viaje porque era Francia. Ya. Y ¿Qué año? fue en 2024 más o menos, 2023. Porque yo me acuerdo la fecha en la que volví, se supone que estaba listo el viaje. El viaje era como en septiembre y yo volví en septiembre. Y me acuerdo que, no me acuerdo si en la primera semana de agosto o la última, me dijeron que necesitaban tales papeles para yo poder viajar. Y yo ya hice los trámites con mi familia, hicimos los trámites y todo. Pero cuando yo volví a la iglesia, se supone que yo no debería haber estado aquí. Yo debería estar de viaje cuando volví a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a correr la fecha y ahí como que cuando volví
Y yo empecé a hablar ahí con el Tommy y le dije, ¿sabes qué, Tommy? Yo me siento muy incómodo estar dentro de la orquesta. Creo que el ambiente no me gusta. Y en la orquesta llenaba un vacío también, po, porque también le expliqué y le dije que estar, no sé, salir del colegio y entrar a la orquesta al tiro, yo me sentía muy bien, po. Me sentía bacán así, tocar, estar Pertenecer a algo. ensayando, claro, pertenecer a algo. Pero cuando yo salía y me iba a mi casa, yo volvía a la tristeza, po. Entonces ahí como que le decía yo, ¿sabes qué? Estoy llenando un vacío que no sé con qué más llenarlo, porque en ese momento todavía era nuevo. Entonces le decía, estoy llenando un vacío, me siento bien en tal momento, pero después cuando vuelvo a la casa sigo siendo, no sé, alguien que no sirve para nada. Así que ahí yo fui entendiendo que el viaje a Francia no era ¿Te mío. sentías así como decís recién, como bueno para nada, así como que no? Sí, o sea, es que... ¿Por qué pensabas tú que a los 18 ibas a tener como una casa propia? No. Pues yo pensaba eso. Sí, Yo personalmente yo decía, a los 18, ya a los 19 yo me voy a casar, ya a los 20 voy a tener un auto. Y yo pensé, a los 18 años voy a tener mi casa propia. Sí, en algún Cuando era momento chico, sí, como- dije... 20... 20... ¿Qué? 20 segundos para los 30. 33. Y tú no tengo casa propia. Bueno, la edad de Cristo. 33. Como te comparáis con Jesús. La gente siempre dice eso. La edad de Cristo. Sí, siempre dice, tengo 33. La edad de Jesús, como si nunca hubiera tenido de 1, 2, 3. Claro, Jesús nunca tuvo 1, 2, 3, 4. Tengo 15. La edad de Jesús cuando tenía 15. O sea que los 34 ya no es la edad de Cristo. Ya sí. ¿Qué estábamos hablando? Claro. Como que te sentíais como que no Ah. servíais para nada. Sí, es Fuera de lo que hacíais como de la orquesta o no sé, pues, que erais bueno para el FIFA. sí. Para Fafi, no podéis decir la palabra. Fafi. Argenfifa. Para la mafia FIFA, Argenfifa. dijo Pedro Carcuno. Sí, pues yo cuando, no sé, me sentía en la casa, como que me sentía que no podía hacer nada. Como que ahí los pensamientos me jugaban mucho en contra. Como que pensaba, tú no servís para esto. O cuando, no sé, empezaba a ensayar, como que me venía el pensamiento, mira cómo tocáis así como basura. Diciendo que si estás en una orquesta con adultos, no tendréis que haber sido tan malo tampoco para hacer eso. ¿cachai? Claro, es que... Entonces igual te menosprezabas a ti mismo. Sí, brígido. yo mismo me he menospreciado. Yo le quito el cliente va a sonar. No, pero ahora, concertista. En vivo y en directo. ¿Tenías clarinete todavía? Sí, pero tengo que hacerle una mantención completa. Cambio aceite. Sí, Hay que claro, afinarlo, claro. hay que afinarlo. De boquilla. sí. Pero, no sé, hubo un momento que varios amigos empezaron a trabajar en verano ¿Ya? y yo le dije a mi papá, oye, ¿qué tal es la pega ahí en la uva, así? Porque ellos empezaron a trabajar como sacando uva, parece, recolectando uva. Y me dijo, es buena, pagan buena plata, me dijo. Y como que quedó en eso nomás, po, como de querer intentarlo, Tienes que pero... llenar como 200 sacos. Sí. 200 cajas. 200 Claro. cajas de uva. Pero no, más allá de eso, de querer trabajar tampoco. Sí, yo dije, tengo todavía Queréis puro jugar. 16 años, 17 años, voy a seguir jugando nomás. Y obviamente después voy a entrar en el mundo laboral, quizás estudiar, cosas así, pero no, lo único que hacía era jugar, ¿no? Y ahora trabajáis con tu papá, ¿no? Sí. ¿A qué te dedicas? Estoy ahí como ayudándolo en taller mecánico. Ahí de repente hago sus mantenciones, cosas así. Como ayudante mecánico. Ya he aprendido, ¿no? Sí. Ayúdalo con la camioneta. Ahí con el poquito. Que eso es distinto porque es como para un desabollador. Porque como está hundido, es difícil pegarle así solo. O sea, uno puede hacer ciertas cosas, pero ya es distinto para dejarlo así redondito. Bueno, aprenda, pues, amigo. Pero, amigo, no veo tanta hora que invirtió. Vean YouTube, aprenda, pues, amigo. Si estoy así. No, pero de verdad, Javi, para nosotros todo lo que tú contáis igual es un testimonio muy grande porque, como le decía al principio, uno siempre como que tiene una visión diferente de lo que pueden, o a las cosas que se enfrentan los cabros
así los jóvenes, porque lo más común era lo demás, pues así como Sí, po. los excesos en consumo de cosas o en relaciones así sentimentales, amorosas, que es como lo que más uno de repente enfatiza cuando, no sé, aún cuando predica, uno va con un mensaje para los jóvenes, como siempre relacionado con eso. O bíblicamente, obviamente no habían videojuegos Claro. en tiempo bíblico. Claro. Uno Yo siempre creo que lo- por eso cuesta un poco como a veces enlazarlo. Sí, como porque que algo uno tan siempre relevante, lo ¿cachai? habla como, no sé, ay, el rey David, que cuando vio a la Exacto. mujer ahí, o no sé, José cuando salió corriendo, y Sansón cuando ahí cayó engatusado por David. Esa parte de la Biblia no tenéis que leerla. Siempre, Ah, siempre va como muy Mentira, ligado a esa parte, así como los sentimientos. Exacto. y cosas así. que Pero- también pasa, es real. No, sí, pues no es que eso ya no tengo, si siempre va a ser así, pero hay una parte que a veces uno va dejando como de lado, que son, no sé, el ejemplo tuyo, que nunca fue como eso, nunca fueron Claro. las drogas o así, el Javi que era mujeriego y no podía volver No, a los su casa. incomprobables, sí, no lo sabemos. No lo Oye, sabemos. bueno, este es el momento para preguntar. No volvía, por ejemplo, nosotros entrevistamos al otro un muchacho que tenía como 3 pololas, po. Incomprobable. Y También. su familia Incomprobable. y su familia Incomprobabilísimo. se enteró aquí. En esta mesa. Sí, Y por eso estuvo 3 días en prisión. entonces. En la nocturna. En la nocturna. Ahí en el Max Plan. O sea, firma 15, ¿no? Tenía una tobillera. Entonces vale brígido porque es algo que yo sé que a muchas personas, a muchos jóvenes puede pasarle lo mismo. Porque, como digo, es fácil ahora el acceso a todo. A todo. A todo así con un teléfono. Tú puedes viciarte así todo el Literal. día jugando. Y ganar plata, un teléfono. sí. Entonces es un área que uno no puede como mirar tan así livianamente porque hay límites en todas las cosas, todos los excesos son malos y si uno no pone límites en las cosas siempre uno termina haciendo lo incorrecto. Un ex niño rata. Un Un ex- ex Claro. niño rata. ¿Cuál es la definición de niño rata? Pero es más como por el, El- teclado, ¿no? ¿El Javi? Ah, sí, el Javi era un Niño rata es Javi. más como por el teclado, ¿no? No sé. No sé. Es como tampoco. eso, viciado en los juegos, ahí todo el día encerrado, no tener Yo vi vida por ahí, social. Así encerrado. Al límite, así. Pero alguien que se vuelve loco, yo creo. Encerrado así, Como todo más- cochino, sin bañarse. Chao. Sí, no te voy a decir nada. Por ejemplo, igual tengo un Play 5 po, y ahí de repente llego en las noches Ah, no. y igual es una herramienta que podéis como, no sé, po, Una despejarte un distracción. rato. Claro, Sí, un po. momento- como alguien ve una serie en Netflix. Po. Sí, po, pero yo no así, mi esposa se fue a acostar y yo me Exacto. quedé en el living ahí jugando Hasta las la 5 noche. de la mañana. No, po. Ah, no se puede. O dejar otras responsabilidades por ponerme a jugar. No voy a trabajar porque tengo que Sí, jugar. po. pero nunca tampoco Como el uno Javi. lo puede Ah. satanizar. Decir, bueno. no, los videojuegos son malos y nunca Sí, hay bo. que más. Porque si a ti te gusta y tenés un tiempo de repente libre, bueno, juega un rato y despeja tu mente porque tampoco es malo. Pero ahora cuando ya porque tu caso ya era extremo, Sí, o sea, bo. los horarios totalmente de O sea, eso es literalmente una la adicción. vida distorsionada así. Una por- adicción brígida. Sí, pues que la cuestión es así, pues está hecha para eso, pues, Sí. para viciarte. Si los cabros que juegan así, los más conocidos, así, ¿cuáles son los más que juegan los cabros? Así online, Valorant, Fortnite, como O sea, Counter Strike. hay juegos que están creados literalmente que no tienen final. po. Sí, bo. O sea, tú puedes tener millones de finales del juego para jugarlo todo el día sin parar. po, ¿cachai? Porque no es como que lo di vuelta. Antes Sí, se bo. pasaba mucho esta manera. Sí, bo. Me di vuelta a ese juego, juego otro, porque ya me pasé este. Ahora esa cuestión ya no existe. ¿Cachai? No es como Bueno, lo di aparte vuelta. te venden cosas, podés Exacto. así personificar tu avatar, Exacto. tu mono ahí. La skill. ¿Qué pudiste ganar tú desde que dejaste esa vida y ahora la vida que tenés ahora que ya saliste de toda esa adicción? Pude aprender muchas cosas, o sea, como obviamente leer la Biblia, obviamente también como aprender áreas distintas, como empezar a desarrollarla, como a ganar tiempo que antes no lo veía. O sea, hoy en día, no sé, cuando termino de hacer cosas, como que mi mente quiere desarrollar áreas de mi vida, o sea, como no tener tiempos perdidos, cosas así. Igual te ayuda como a tener una disciplina también, pues al final y al cabo.
como esa relación con el Señor, como que te empieza a dar más tiempo. Como, Tener amistades reales. invertir claro, tiempo en la amistades gente. reales, como relacionarse con las personas y cosas así. Po. Que antes yo no me veía capaz de quizás hablar con gente de la iglesia, así, tener una conversación estable con ciertas personas. Para mí era súper difícil hacerlo. Era como, tal tema, y si el tema que estaban hablando no me interesaba, yo me iba. Pero hoy en día, no sé, comienzo a preguntar cosas así. Como que me empiezo a tener conversaciones extra con las personas. Y obviamente con mi familia más. He podido ganar tiempo, no sé, de repente salir por ahí, hablar con ellos. Incluso poder hablar más como con mi familia, darle, no sé, esos besos, abrazos de repente, así, porque también era así, pues, era una Frío. persona, claro, súper fría, que no le interesaba ni cómo estaba la persona y cosas así. Y hasta incluso en eso, pues, interesarme en la persona, de saber cómo está, cómo ha estado, bueno, cómo se ve en la iglesia, cómo está su vida espiritual y cosas así. Y como decía el pastor, ¿qué le diría ahí a esos jóvenes que han estado como tú estuviste? Ahí está tu cámara, elige cualquiera. Que nunca te van a ganar en FIFA. Nunca van a poder Véngate ganar. ahora. Si te crees ¿Cómo lo bueno, encuentras? No. ¿Cómo lo encuentras? si te crees bueno para el FIFA. No, después llegó una persona que sí era mejor que yo. así ¿Legal? que, sí, José Tapia. Oh, Me pudo- 4.000 horas. Me pudo ganar. más bueno que tú en el FIFA. Sí. Puedan leer la Biblia, porque de verdad eso te ayuda a ganar tiempo en todo en general. Y que de verdad busquen ayuda, que obviamente pidan consejos ahí y que ganen tiempo en otra área, porque los videojuegos no te lo dan todo. O sea, no cuando estén jugando y lleven mucho rato, pregúntense qué ganan jugando, qué generan en su vida jugando videojuegos. Porque, Último y genera plata. porque, Claro. porque Javito era un niño que vivía obsesionado con el zorro y con Superman. Tenía los muñecos de Star Wars, el de G.I. Joe y el de Spider-Man. Pasaba horas extras encerrado en su habitación. Sí, porque es que los videojuegos... Porque en el fondo él quería ser un superhéroe. De esos que no pierden un caso, pues no pueden fallar. Que tienen 20 vidas y pistolas bien avanzadas. Que te enseñan casi siempre que la solución es matar. Que no tienen sentimientos y no saben llorar. Por eso, óyelo. que- Escúchalo. Está buscando a ver. Óyelo, escucha. no, que... Oye, si tú eres joven aún. ¿Joven aún? Joven aún. Hoy una canción de Vigo, sí, viejo, perfecta para tu historia. No, es que, bueno, me faltó decir algo que... Yo ni 100 pesos. Son ni 100 pesos. Johnny 100 pesos. Que uno ve a veces pasar tiempo extra jugando videojuegos, lo ve normal, pero de a poco te empieza como a llevar a esa depresión, porque te empezás a ahogar en un mundo que no sabís manejar tampoco, porque como es virtual todo, de repente no sabís qué cosas veís y tú las pasáis nomás. Entonces igual hay que tener mucho cuidado en los juegos que uno está, que como yo jugaba juegos así adrenalínicos de repente, como que me enfocaba en eso y como que me perdía totalmente. Hoy en día igual hay unos juegos que son brígidos. Sí, Brígidas, sí. Yo nunca he jugado esas cuestiones, pero he visto reel de repente que aparecen de locos jugando. Cuestiones que tú decís, no, están súper piteados, así. Juegos de terror, juegos así como Sí, sangrientos, pero bélicamente. Y los compares como que pierden la percepción de la realidad, como que Sí. no lo ven como algo malo. Así. sí, po. Es Y yo perdí como hasta, no sé, la compasión por las personas jugando, po, porque, no sé. Los mataba y, te maté. Sí, pues de repente lo insultaba también así, pero claro, de repente, no sé, me salían videos así cuando fallecía tal persona y a mí no me generaba nada, como que me volví frío totalmente en esa depresión también. ¿Por qué no quisiste ser como el maestro? Que eran los ciegos le da vista. Que cuando hace una fiesta,
El vagabundo está en su lista. No quisiste ser como el maestro. El personaje que no muere. Aquel que nunca pierde un caso. El verdadero Superman. Pero bueno, eso pues muchachos. Xavier. Un aplauso para Javier. Claro. Gran invitado. Y Pato Drum, te tiene unos datos. Tenía unos datos. Lo que pasa es que Sobre los el videojuegos. Javi, en ese momento, cuando estaba quería ser un superhéroe, eras como un zombie. Exacto. Eras como un zombie. Como un ente. ¿Qué es para ti? ¿Qué sabes de un zombie? ¿Cómo lo describirías? Como alguien muerto. ¿Ya? ¿Qué? Que no tiene como cerebro ya. Bueno, que pero está vivo. Un Claro, muerto pero vivo. Un muerto viviente. Muy bien. ¿Tú sabes si en la Biblia es mencionado alguna vez algo como eso? Sí. ¿En qué momento? Pero ¿Tienes claridad de eso? como zombies. ¿Sí? Ah, mira como zombies. Como zombies. No No. explícitamente como zombies. Pero en Mateo 27, del 51 al 53, 54, por ahí leerse un poquito igual, relata este pasaje. Es que literalmente en ese entonces, cuando sucedió todo este momento de que fue el terremoto, cuando Jesús ya se murió como hombre, se abrieron las tumbas. Se abrieron las tumbas y los muertos revivieron, que eran los santos, que se pueden entender como personas fieles a Dios, personas que creían en Jesús como su Salvador, pero que murieron antes de que Jesús, obviamente, muriera y resucitara. Se levantaron de las tumbas y entraron en la ciudad. Y la gente que estaba ahí los vio caminando. Vio, pero si este era Juanito Pérez, el que estaba muerto, se murió hace un año. Oye, este se murió hace 2 semanas y estaba caminando ahí, entrando a la ciudad. Esa cuestión, cuando yo la leí, era como igual épica, ¿cachai? Porque es como literalmente ver como a zombies, ¿cachai? Obviamente uno lo entiende de esta época contemporánea de esa forma. Pero no sé qué piensan con esto, no sé si habían escuchado algo relacionado a este verso, porque sabemos, generalmente se habla cuando se predica esta parte que es muy importante, pero no se menciona mucho esto, no es como muy común que se explique, y salieron los muertos de las tumbas y caminaron por la ciudad. No sé si alguno de ustedes, muchachos, habían escuchado algo de este pasaje. He escuchado y he leído que obviamente que eso sí es así, porque fue real, no es como que lo estáis inventando ahora o le estáis dando un contexto diferente. No, y lo otro es que eso que tú decís, una de las cosas, yo creo que no es como una visión de que alguien tuvo, porque ha pasado también en la Biblia que alguien vio una profecía, tuvo una visión y se reveló algo impactante que es sobrenatural, ¿cachai? Esto pasó, o sea, esto es un hecho real que sucedió. Porque yo lo que leía decía que, claro, ponte tú, el día viernes se abrieron las tumbas, pero los cuerpos no salieron hasta el domingo cuando Jesús resucitó. Entonces era como una demostración de que Jesús había vencido la muerte. Eso era como un poco el significado de que resucitaran los muertos. Y claro, y no habla de cualquier persona. Ujú. No es, No es todos. No, No. dice como que especifica que son como los santos Ajá. o los escogidos. Porque no resucitaron todos. Exactamente. Y lo que no sé, lo que yo no sé y no sé si sale como qué pasó después con esas personas. Eso tampoco lo tengo claro. De hecho, la Biblia no lo especifica. Como lo del ladrón. ¿Dónde está el ladrón? Claro, ¿dónde está el ladrón? ¿Dónde ¿Tú está? sabías eso? ¿Tú lo habías escuchado en nuestro podcast? Sí. Son una tesis de ese hombre, que ese eres tú, y no lo sabemos. Y es que, ¿qué pasó con esas personas? ¿Vivieron un tiempo y después murieron otra vez? ¿O salieron de las tumbas, se pasearon por la ciudad, llegaron a su casa, saludaron a su esposa, vieron a sus hijos y después se murieron? Porque yo ¿O fueron con Jesús al cielo después? yo he escuchado como que existen esas dos posturas. No sé tampoco cuáles son los argumentos, pero yo siempre he escuchado como que
que claro, resucitaron y después pasó el tiempo y volvieron a morir. Y la otra postura es que se fueron con Jesús. Que como que resucitaron en un cuerpo celestial. Sí, Claro. Claro. Porque ahí es donde también lo comentamos en otro capítulo. cuerpos glorificados. Ya, que no sé si ese capítulo está al aire o no. Como que ya perdí la noción de eso. Pero lo hemos comentado anteriormente que Jesús ascendió al Padre. Cuando ascendió, dice que se llevó a muchos con él. La Biblia dice eso. Se llevó a muchos con él. Entonces, uno de esos muchos, o algunos de esos muchos, ¿serán estas personas? Tampoco sabemos, ¿cachai? Como que no está detallado que y los que resucitaron y que los salieron del sepulcro fueron con él al cielo también. No lo dice específicamente. Y me encanta que deje ese como... Que la Biblia deje eso así como para interpretación, para estudiar, ¿cachai? Porque tú podéis verlo de esa manera, como que, wow, qué brígido es. ¿Cómo lo veo yo? O sea, no sé cómo lo interpretan ustedes, pero lo veo yo es que esta es una demostración de que eso que Jesús vivió de la muerte y su resurrección, con ese momento, ese acontecimiento de que otros muertos vuelvan a la vida, es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, que va a hacer con nosotros. Que Él nos va a volver a la vida a nosotros mismos. Que vamos a poder tener una segunda oportunidad por su sacrificio, gracias al sacrificio de la muerte de Jesús, nosotros podemos tener una segunda oportunidad de vivir. O sea, al final igual queda como la interpretación. Sí, pues no es algo literal. No lo dice así textualmente. Explícitamente así en el verso. Y se fueron al cielo tantos con el Señor. Exactamente. Y nombre y apellido así. Estos fulanos se fueron. Queda así como porque no dicen ni cuántos eran, ni quién eran, si eran hombres o mujeres, y se quedaron, como decía, a vivir toda su vida hasta morir de nuevo, o se fueron con el Señor, o desaparecieron, no se sabe nada. Sí, pues, es que eso es la cuestión, porque lo más loco y lo como atractivo de este relato es que no hay una respuesta concreta de eso, pero pasó, ¿cachai? Que es loco saber que literalmente, gente muerta volvió a la vida y caminó por la ciudad donde mucha gente los vio muertos, o sabían que estaban muertos y ya no estaban muertos, ¿cachai? No es como que fue... ¿Qué pasó con esa gente después? No sabemos. No hay... dice si son gente que se murió hace poco. O claro, que se murió hace 10 años. O estaban así en descomposición y resucitaron así mismo, o cuerpos nuevos así. Esa cuestión es acuática, pero yo no creo que tiene que haber sido... Ay, No, eso me pero cuesta no sé creerlo, cómo así, me cuesta como imaginarlo así. Porque piensan que Jesús cuando resucitó, él tenía las heridas que le hicieron los clavos, po, y se las mostró a sus discípulos. Yo cacho que lo hizo obviamente para darles ejemplo y mostrarle su sacrificio, po, ¿cachai? Pero claro, si una persona murió hace 10 años y estaba su cuerpo en descomposición, no creo que haya resucitado un puro hueso gusano así caminando, po, ¿cachai? Qué loco esa cuestión. Es como, ¿cómo lo imagináis? ¿Cómo lo interpretáis ahí? O sea, yo creo que tienen que haber resucitado como Jesús, porque cuando Jesús resucitó en ese cuerpo como celestial, dice que la gente no sabía que era él. Entonces, puede ser que haya sido algo similar. ¿O será una cualidad solamente de Jesús? Eso. Jesús tiene todos los poderes. Es una bencha. La cosa aquí es que hubo gente que estuvo muerta y Jesús cuando resucitó, después esa gente estaba viva. Hay testigos que los vieron ahí caminando. Y esa es la cuestión que para mí es igual impactante. Así que saludos María Inés, que volverás con un cuerpo glorificado. Cuerpo de nadador. Cuerpo de nadador. Así que La frase. recomendaciones, Pato Drum, para la gente, mensajes para las personas. Jueguen FIFA. Ah, sí. No. ¿Tú, Julia, recomienda que jueguen algo? No. Vayan al culto. ¿Quieres despedirte? Suscríbase. Javi? Muy importante. Suscríbase, denle like, comenten, compartan los videitos, háganse preguntas, resuelvan. Si tienen claridad de algo que nosotros dijimos aquí, eso dice tal parte, pum, escríbanlo ahí. Comenten Nos sirve. Los reels. Y transfiérannos. Y Va a tener más micrófono. que se haga ¿Qué campeón. dice la historia de los campeones, Pastor Benja?
Mira, yo tengo una teoría. Hay una teoría que dice que ningún Campeón. equipo que tiene un arquero Black Goalkeeper nunca salió campeón. Un Black Goalkeeper jamás un equipo. Así se llama el camino. Blanco el keeper. Nunca un equipo ha salido campeón con un arquero afroamericano. O negrito. O color café. O color caballo. Pero del micrófono. O color caballo. Nunca. ¿El oráculo? ¿El oráculo? Bueno, y- ¿El oráculo del gol? Oye, esas estadísticas no se rompen, viejo, y nadie Las leyes de la física del fútbol. Black Goalkeeper sale campeón. Not champion. The goalkeeper. Not champion. Nos vemos. Chau, 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 chau.